amigas y amigos de las Puertas de la Libertad, muy buenas noches, un miércoles más con ustedes y hoy con un tema que ha surgido a raíz de toda esta revisión y todas estas polémicas que se están revisando con respecto de los datos personales, la información privada, la intimidad, que tienen que ver precisamente con este tema de nuestras motivaciones más profundas, nuestros sueños, nuestros anhelos, en pocas palabras, nuestra interacción emocional con las y los demás, con la vida, con el mundo. Y ahí la pregunta, ¿qué es lo que hacen o no hacen que pueden hacer las redes sociales con nuestras emociones, con un manejo de situaciones y disposiciones probablemente subliminales que nos lleven a nosotros a decir que ponen en peligro lo más básico, lo más fundamental de nuestros sentimientos? Bueno, hagamos un breve recordatorio, puntualicemos unas 3, 4 cositas con respecto de qué son nuestras emociones. No debemos olvidar que las emociones son estrategias de la vida. Todos los seres vivos nacen con un equipo de emociones básicas: asombro, miedo, atracción, rechazo, asco, que son como el primer contacto que un ser vivo tiene con su medio ambiente, con su circunstancia, con su entorno. Esto está interesante, esto amenaza. Entonces, ¿qué es lo que en términos de sociedad nosotros construimos cuando interactamos con esta segunda realidad, no solo con la realidad física, sino con la realidad social? Nosotros manejamos en nuestras interacciones emocionales lo que yo llamo una superposición de realidades. ¿A qué me refiero con eso? Y vámonos rapidito. Pues traemos las emociones básicas genéticamente impregnadas, grabadas en nuestro paquete al nacer. Nosotros desarrollamos desde el momento que estamos en la gestación unas primeras interacciones directamente con nuestra madre a partir del vientre, en donde estamos aprendiendo que los sentimientos son vibraciones, resonancias, intercambios. Y cuando pues salimos al mundo y nosotros nos encontramos en lugar del cuñá con el quequé, entonces nosotros empezamos a desarrollar estrategias emocionales para enfrentar las distintas circunstancias, los distintos contextos, sean físicos, sean sociales. Entonces, si hay algo estratégicamente hablando dinámico e interactivo para una persona desde que nace, esos son sus sentimientos. Pueden las redes sociales poner en peligro ese equilibrio básico o ese fundamento estratégico que está dado para que se desarrolle, no para que se bloquee, no para que se encuadre de tal manera que le sirva a fines que no son su propio desarrollo. Si nos damos una asomada rápida a las redes sociales para ver qué es lo que están haciendo en materia de regulación emocional, de motivación emocional o de pretendido manejo de las respuestas emocionales de sus audiencias para satisfacer los intereses de sus mercados, entonces tenemos algo importante que señalar. Todas las redes, sin excepción, están tratando de crear algoritmos que respondan a esas básicas emociones que pueden inducir a las audiencias a determinados comportamientos. ¿A qué me refiero cuando digo que a determinados comportamientos? Acuérdense que el cerebro es económico. El cerebro no está para echar filosofía o análisis lógico-matemático, ni para hacer análisis propioceptivo. El cerebro tiene que responder porque el cerebro tiene que mantener el equilibrio de la vida, porque los sistemas nerviosos tienen que mantener las respuestas vitales de una manera equilibrada, sana, importante para que el ser humano sobreviva
de manera armónica, en bienestar y, si se puede, con alegría. Entonces, las redes sociales lo que están haciendo es tratar de reducir o de circunscribir nuestras respuestas emocionales a fórmulas que puedan ser atrapadas en eso que llaman algoritmos. ¿Qué quiere decir? Un conjunto de pasitos que van a hacer las redes cuando una persona diga, uy, ay, cómo, y para eso están desarrollando todas estas estrategias como los emojis, como los GIFs, como imágenes prefabricadas que le dicen a la gente, con esto vas a decir que estás contenta, con esto van a decir que estás enojado, con esto van a decir que tienes pena, y con esto calladita te ves más bonita. En pocas palabras, hay una gran investigación dedicada a ver cómo pueden reducirse nuestras reacciones emocionales a fórmulas o algoritmos. En pocas palabras, las redes están en su negocio, están en sus derechos de tratar de inducir consumos, filiaciones, preferencias, mantener la mente ocupada o desocupada, promover sitios para vacacionar, promover nuevos establecimientos de consumo. Obviamente son sus mercados que a ellos les produce ganancias. Pero nuestras interacciones emocionales pues no son tan fáciles de reducir a fórmulas y algoritmos. Lo muy básico siempre va a dejar por fuera toda la parte que los seres utilizamos cuando interactuamos con la realidad. Toda esa parte que le llaman inventiva, creatividad, sentido común, ingenio, el eureka. Esa parte que nutre las respuestas emocionales, hace a la persona más hábil emocionalmente. La gente va aprendiendo a regular su enojo, su culpa, su vergüenza a través de los intercambios. Es decir, no podemos reducir nuestras respuestas emocionales a sus mínimos componentes porque eso implicaría reducir al mínimo nuestras posibilidades de desarrollo emocional, incluso de evolución emocional como especie. El potencial humano de la interacción constante, porque constantemente no hay actividad humana que no vaya acompañada del componente emocional. Si algo tiene actividad racional, lógica, sin componente emocional, es una computadora, es el celular, pero no es una persona. Entonces, nosotros tenemos que, si no hay algoritmo que atrape nuestra subjetividad, nuestra parte más rica emocionalmente hablando, que es nuestra capacidad de improvisar, nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de inventar, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando estamos bombardeados por unas redes con su seducción subliminal? De una generación a otra, este es el libro de Jan Gebser, Origen y Presente, es un libro muy interesante porque las generaciones recibimos de la generación anterior una serie de estrategias para vivir en sociedad, pero enfrentamos realidades como las que estamos viviendo ahorita, un metro que se descarrila, tiempos electorales inusitados, y entonces tenemos que enfrentar esa realidad con nuestros recursos. A veces no nos sirven los de las generaciones pasadas y ahí es donde la creatividad humana nos permite generar estrategias evolutivas. Sí, podemos ser carne de la seducción subliminal de las redes, de sus algoritmos mágicos que nos venden ilusiones, espejismos de autoimagen, de aprecio, de éxito, de poder, de libertad, porque pues, haciendo esto tú te vas a sentir libre, y de repente llega una pandemia y manda por el desfiladero todas estas estrategias, porque no hay manera de que las redes le hagan sentir a la gente en el confinamiento, en el miedo al contagio, fortalezas emocionales, porque las fortalezas emocionales no son fórmulas manejables. Las fortalezas emocionales las desarrollamos, las
hacemos más resistentes, más firmes, con más peso, nos dan más seguridad, nos dan más autoaprecio, autoestima, seguridad para desempeñarnos en la vida cuando estamos en interacción directa con las y los demás, sean plantas, animales, obviamente personas. La pandemia puso al descubierto que estas estrategias algorítmicas funcionan algorítmicamente en las computadoras, en las redes, en las imágenes, en las tablets, en los celulares, pero no de corazón a corazón, no de piel a piel, no de mirada a mirada. Nosotros tenemos que los efectos contrarios aparecieron ahora con el confinamiento. Desolación, miedo, inseguridad, mucha rabia, grandes manifestaciones de enojo que en algunos países se convirtieron en expresiones de franco odio y violencia. Estamos a tiempo de exigirle a las redes que está bien que vendan para sus mercados, pero que nos den oportunidad de generar espacios más sinceros, más auténticos, de intercambios emocionales, más alimenticios, más fortalecedores para un buen desarrollo emocional. ¿Les gustó? Compártanlo. Denos su like, que nos importa mucho. Que tengan la mejor de las noches, un buen descanso. Síganos en las redes y no olviden que aquí hay una que les quiere sin algoritmos a pleno corazón.